¿Qué ocurriría si un terror que tuviste en la infancia, ahora de adulta, se volviera una realidad? Y por haber equivocado tu camino un día normal, acabas de abrir un contacto directamente con el infierno. Hoy te voy a hablar de lugares malditos, brujería siniestra y animales paranormales. Pero antes de iniciar, permítanme invocar a la familia nocturna para que se haga presente en los comentarios y me diga, familia nocturna, ¿cuál es el momento ideal del día para escuchar Hablemos de lo que no existe? Pero en lo que me lo van diciendo, les tengo que mostrar algo. Él es el Michi Monstruo. Y el Michi Monstruo está vigilando que termines el video. Y yo te recomendaría, no es una amenaza, pero te recomendaría que lo termines para que no se aparezca en casa. Es más, ve esto que es parte de su poder. Y una vez dicho esto, mi querida familia nocturna, comencemos con esta oscura fogata de historias. Te está viendo el Michi Monstruo. Todos en algún momento de nuestra infancia tuvimos posiblemente un terror al cual no pudimos hacerle frente. Un terror que hacía que las noches o las tardes fueran pesadas o inclusive que nos priváramos de algún tipo de actividad. En el caso de Micaela lo tiene muy claro. Cuando ella tenía alrededor de unos 7 u 8 años, comenzó a tener muchos problemas para dormir. Descansaba poco. Y es porque ella se acuerda, pero es un recuerdo tal que no le queda alguna duda que pasó, a pesar que nadie nunca le creyó. Y es que cuando estaba en su habitación, justo en medio de la noche, había un perro que comenzaba a gruñir y a aullar que la levantaba. Era un perro muy amenazante, alto, más o menos de un color negro, pero profundamente oscuro, absolutamente negro, y tenía unos ojos rojos. El tamaño era bastante grande, mucho más grande de lo habitual. Inclusive podía ver el lomo más arriba de la altura de la cama, y la altura de la cama que ella tenía no era cualquier cosa. El perro siempre estaba en 4 patas, estaba con el pelaje todo erizado y comenzaba a aullar y comenzaba a ladrar, y tenía una mirada tan amenazante que Micaela, cuando se despertaba y veía el hocico casi pegado a la cara, se hacía para atrás, se retraía, y sus gritos y patadas hacían que sus papás se levantaran. Y el perro era muy inteligente, porque apenas escuchaban los pasos de sus padres en el pasillo, el perro rápidamente se daba media vuelta, se metía al closet, y cuando entraban los padres, ya no encontraba nada. Ella les decía que un perro estaba ahí en la habitación, que estaba aullando, que se veía muy amenazante, que vieran en el closet, y cuando se asomaban al closet, le decían, ay niña, tuviste una pesadilla, Micaela. Y Micaela estaba muy molesta, muy impactada, pero cuando eso se repitió por segunda y tercera vez, el enojo quedó atrás y había una profunda tristeza, porque tenía miedo que en una de esas noches nadie la protegiera y el perro la mordiera o le hiciera algo mucho peor. Era tan grande y se veía tan fuerte, y cuando se paraba en 2 patas hasta parece que le cambiaba el rostro. Y Micaela gritaba de miedo, en ocasiones hasta se dañó la garganta, ya no quería estar en esa habitación, pero su mamá le decía, ya eres muy grande para andar con esas cosas, tienes que distinguir entre tus pesadillas y la realidad, porque sus papás nunca vieron rastro de ese maldito perro, nunca hubo cabello tirado, nunca hubo huellas en el piso, jamás, nunca escucharon un aullido. Cuando ella cumple cerca de 9 años, comienza a buscar oportunidades para salirse de casa, porque resulta que ese perro no va a visitarla fuera de su hogar. Sus papás la están llevando mientras al psicólogo. Probablemente es algún tipo de trauma, algo de haber pasado en la infancia de Micaela para que esté con este tipo de sueños que no puede ella separarlos de la realidad. Hay algo que está ocurriendo tal vez en la escuela, un maltrato de una maestra, un maltrato de los alumnos. Sus papás están muy preocupados porque no son personas que no les importe su niña, pero Micaela sabe que lo que ella está diciendo es verdad, pero nadie le cree. No le cree la maestra. No le cree la psicóloga, aunque le pide que le cuente más al respecto. No le creen los papás, aunque han entrado, han investigado, le han dejado collares para pulgas y le han dejado juguetes para perro para ver si eso la tranquiliza. Le compraron un perrito. Micaela no se puede ni acercar al perro, le tiene fobia. La llamaré perrofobia, aunque yo sé que no es el nombre, pero le tiene fobia a un pobre chihuahua pequeñito. Y es porque ya el simple hecho del ladrido y el aullido la ponen mal. Se ha asociado muy probablemente un estrés en la madrugada con dormir mal, con las sensaciones de amenaza, que los pobres animales, aunque sean los mejores amigos del hombre y de la mujer, jamás van a ser los amigos de Micaela. Y Micaela prefiere tenerlos muy lejecitos. Pero fuera de esa situación, y a partir de los 9, 10 años,
su vida empieza a regresar a la normalidad. Sí deja marcas, porque es una persona un poco nerviosa. Es una persona que termina siendo un poquito aprensiva. Es una persona que le pide por favor mucho a su pareja que no la deje sola, que por favor duerman juntos, y cuando se refiere a dormir, se refiere a dormir. Estar los dos en una habitación y que por favor no salga. Cuando fueron avanzando los años y ese novio con el que las cosas iban muy bien llegó con un anillo de compromiso, ella le dijo, pero por favor nunca vayas a dudar de lo que te digo, yo no te voy a mentir. Y él le preguntaba por qué y ella le decía, es por algo que viví que me dejó muy traumada. La gente no me creía algo que viví y no estoy preparada para contarlo. El novio, a pesar de estas situaciones, se echó para adelante, se casaron y después de unos 2 añitos que tuvieron de matrimonio, tuvieron a su niña. Una hermosa chiquititita de ojos verdes color esmeralda de nombre Miriam. Una niña hermosa, preciosa. Y ella, Micaela, ya había dejado eso atrás. Unas marquitas había dejado por ahí. Al final, este tipo de situaciones, y menos de manera tan repetitiva, no es como que no te vayan a cobrar factura, pero la verdad es que la factura vino barata. No es tan pesada a comparación de otros casos, y ella lo sabe y lo entiende, porque sabe que lo único que tiene es su perrofobia, y lo otro que tiene es que él causa esa necesidad de que por favor le crean y no la dejen sola. No cuando esté sola durmiendo, no en una habitación que, aunque ya conozca, que tenga un closet y la puerta de preferencia cerrarla. Pequeños detalles que inclusive muchas personas que nunca me he visto nada de esto los tienen. Te cuento todo esto porque cuando Miriam cumplió 4 años, hace 3, empezó a despertarse por la noche. Y empezó a despertarse llorando de una manera en la que parecía que le había pasado algo. Micaela, al final con este instinto materno, se paraba rapidísimo, salía de su habitación, llegaba a la habitación de su niña y la niña estaba sentada en la cama y estaba ahí y decía pelo malo. Y ella cuando escuchó eso, se empezó a asustar. Después los dibujos de su hija, un perro negro de ojos rojos. Ella no es una pintora, es una niña, me puedes entender, pero perfectamente puede entender cuando se dirige al perro y más cuando Micaela le pregunta a su nena, ¿qué es esto? Y dice, el perro malo, y tiene sus ojos rojos y es muy grandote porque hace dibujos de ella y del perro, y el perro es mucho más grande. Cuando le pregunta, ¿dónde está el perro? Y la niña señala el closet, pobre Micaela, es como regresar a la infancia. Pero eso sí, ¿sabes algo? Ella no va a cometer ese error. Ella no va a dudar de la niña. Y no la quiere llevar con el psicólogo, no porque no corresponda, sino porque ella cree que este mal que tuvo en la infancia regresó. Y antes de llevarla al psicólogo, que no es lo que recomendamos en este canal, yo le recomiendo siempre antes al psicólogo, pero en el caso de Micaela, la llevó directamente a unos grupos de liberación. ¿Por qué? Porque justamente años atrás, cuando se metió en el tema de las cosas paranormales, porque a muchos que han vivido cosas paranormales, aunque los ha traumado, les termina gustando, ella comenzó a investigar de estas cosas y terminó en un grupo de una iglesia en la que presenció cositas casi como exorcismos, liberaciones y cosas de ese tipo. No estuvo nunca en nada tan fuerte, pero sabía que existía. Así es que se acercó a uno. Y resultaba que el grupo de liberación tenía ahí a un sacerdote que era exorcista. Estaba de paso. Si lo quieres ver como coincidencias o diosidencias, está perfecto. Estaba de paso. Iba a estar apenas unos meses. Micaela hace una cita con él. Le platica todo lo que vivió de infancia. Le platica lo que está viviendo su niña. Y el sacerdote lo que le dice, por lógica y porque es parte del protocolo, ya ha sido visitar a alguna profesional de la salud mental para ver si tu niña está bien. Hay que comentar, y Micaela lo sabe. Cuando fui le conté la historia narradora al sacerdote, yo iba muy alterada. Estaba muy asustada, estaba reviviendo cosas de cuando era niña. No tenía tanto control, era como si regresara ese momento. Entonces, cuando me dice eso, me di una enojada, que le dije, padre, no usted, por favor. Y le empecé a contar las cosas que yo viví en los grupos carismáticos. Y ahí cambió la perspectiva del padre y me dijo, entonces tú conoces un poquito de esto. Y yo le dije, sí, padre. Conozco muy poquito, usted sabe mucho más que yo, pero lo que sí le puedo asegurar es que yo he estado viviendo de cerca con esas cosas y creo que lo que le pasa a mi hija va más por ese lado. Por favor, no lo quiero molestar, yo sé que es un hombre ocupado, ayúdeme de alguna manera. Y narrador, a mí me dio uno de esos kits que tú dices. A mí no me lo dio en una cajita ni nada muy presentable, me dio una bolsa de supermercado y el padre me pasó ahí tantita agua exorcizada, sal exorcizada y aceite exorcizado. Me dio unos rezos, pero me dijo que por favor me pusiera de acuerdo con el grupo de la parroquia para que lo hiciéramos en el día en el que ellos están rezando por la liberación
de diferentes personas y que me iban a tener en sus intenciones y que lo hiciéramos en conjunto. Para que se diera la hora y que yo tuviera oportunidad de hacerlo en ese momento, pasó una semana. Yo tenía el kit en la casa. El kit parecía que una y otra vez me lo movían del lugar. Y mi esposo es una persona súper respetuosa. Nunca se mete con mis cosas. Yo tengo un espacio, digamos, para mí. Y él no me lo movía. Pero una y otra vez la bolsa aparecía en diferentes lugares. Y yo decía, a mí no me van a fregar. Voy a hacer la liberación y se van a fregar. No sé quiénes sean los que me estén molestando a mí y a mi niña. Pero conmigo no se debieron haber metido ni con mi Dios. Y entonces, pues resulta que un día, mi querida familia nocturna, mediodía, cuando ella sabe que está en medio de estas intenciones de oraciones de liberación, comienza a hacer los rezos en la casa. Lo hace junto con una amiga y junto con su esposo porque quiere que estén ahí. El esposo en ningún momento ha puesto en tela de juicio. Su amiga viene de estos grupos, así es que no hay ningún problema. Y cuando está haciendo esto, todos se voltean a ver porque a la mitad de los rezos en la habitación de ella empieza a llegarles un aroma como a pelo quemado, pero algo asqueroso. Van pasando ahora a la habitación de la niña y el hedor es tremendo. ¿Y sabes de dónde viene? Del closet. Cuando llegan al closet y terminan ahí de hacer los rezos y los procesos que les dijeron que hicieran, el olor desaparece al instante y no vuelven a molestar a la niña. Y ahora ya la buena Miriam ya cumplió 7 años y no ha tenido esas molestias. A veces las prohibiciones que nos daban nuestros padres tenían sus razones aunque no nos las hayan explicado. En el caso de Sandy lo tiene muy claro que las prohibiciones que les daban en su casa tenían una razón y era una razón muy importante. Ahí te va lo que vivió. Sandy viene de una familia digamos que de recursos intermedios. Su papá y su mamá son personas trabajadoras que no han heredado nada y empezaron a hacer su vida desde cero y les ha ido relativamente bien. Tienen lo suficiente para que no falte alimento en la casa, pueden tener vacaciones una vez cada año, año y medio o 2 años, pero no se quejan. El auto sí les aguanta sus 7 añitos antes de que lo cambien, pero buscan carros que estén buenos y que no les fallen y no les den problema. Papá y mamá cada uno tiene su vehículo y Sandy nunca le ha faltado nada, ni ropa, ni juguetes, ni salidas, ni nada. No son ostentosos porque no hay con qué, pero llevan una buena administración y las cosas funcionan. Pero hay diferencia con el resto de la familia. Ellos vienen de una familia de apellido Márquez, y en esa familia hubo algunos tíos abuelos que se hicieron de mucho dinero. Y no por tener el mismo apellido se comparten esas riquezas, así es que la familia de estos tíos abuelos y tenían algunas construcciones, casas de campo y lugares de este tipo como de recreación. Quién sabe si lo vieron como una inversión o como un estilo de vida. Pero ya pasando las generaciones, los primos en muchas ocasiones hacen reuniones para que vayan ahí la familia, se junten en diferentes puntos porque la familia se ha distribuido por todo su país. Sandy es muy amiga de sus primos Márquez, un par de cuates que se llaman Marcelino y Mariano. Ella, cuando no está con ellos, siempre le cuenta a sus papás como sus travesuras. Son muy cómplices sus primos de ella. Se dicen primos, pero son como primos segundos o primos terceros. El punto es que se quieren mucho, son cómplices. Y gracias a esta complicidad y a esta como cariño que se tienen, los papás de estos primos, de estos cuates, siempre invitan a Sandy y a su familia para que vayan a una de las fincas que tienen las afueras de la ciudad. Hay una regla en esta finca. Toda la finca, puedes utilizarla, pero nunca te salgas por la puerta sur. Nunca te adentres en el campo de la puerta sur y nunca te vayas para ninguno de esos lados. Si te vas por la puerta norte no pasa nada, nada más avísanos, pero nadie se puede salir por la puerta sur. Aquí hay un tema bien complicado, porque en el tiempo en el que estaban con esa finca, Sandy me dice que estaba tan en las afueras y era un lugar que era bastante austero, pero muy divertido estar ahí, que nunca había ningún tema de robo. No era como que alguien se fuera a venir a robar un trozo de madera de alguna parte de esta finquita, así es que no tenían gran parte de seguridad. Y lo que ellos le llamaban puerta norte y puerta sur eran unos portones de madera que les faltaban tablones y ellos jugaban a meterse entre los tablones y pasar sin abrir la puerta. Te digo esto porque las puertas eran más un símbolo de seguridad que una seguridad en sí. Era más por poner ahí un respeto. Y los muchachos siempre veían la puerta sur y les llamaba la atención. No podían brincar por ahí, no se podían ir para allá.
Cuando estaban muy chicuelos, hijo, siempre los estaban viendo, que ni se les ocurriera, que ni pidieran permiso. Sandy le pregunta a sus papás cuando van de regreso a su casa después de la cuarta o quinta reunión, que ya es como el segundo año en el que van a este rancho, les pregunta que por qué hay detrás de la puerta sur. Y sus papás, muy prudentes, le dicen, mija, reglas son reglas. No sabemos si no vamos a preguntar. Aparte, ve a tus tíos. Se ve que les preocupa ese tema, entonces no molestemos. Nada más no hagamos eso. Tienes toda la finca, tienes todo el rancho para divertirte. Ahí andas subiéndote al resbaladero, haces que les pongan agua en la alberca para que se metan a nadar. ¿Qué te importa si no te puedes ir por una puertecita que te lleva a quién sabe dónde? Y ella sí se tranquilizó. Pero es como todo, familia nocturna, no me pueden dejar mentir. ¿A poco no les llama la atención a veces lo prohibido? Porque aquí, tanto a los primos de Sandy como a Sandy, de vez en cuando se ponían a fantasear a ver qué había del otro lado de la puerta sur. Los primos tampoco sabían. Los dos cuates habían intentado hablar de eso con sus papás y sus papás se ponían pero enojadísimos. No estén hablando de eso, ni siquiera mencionen, no estén buscándole. No pueden ir por esa puerta, jamás se adentren por allá, no salgan de ahí, entiendan esa lección o no volvemos a ir por el rancho. Y entendían que era como un tema tabú. Van a pasar unos años y su amistad se va a hacer cada vez más como cercana, más integrada, más parte del día a día, porque inclusive están estudiando en la misma preparatoria y a los 15 años quieren ir a hacer allá un fin de semana en el ranchito, en la finquita, solo que en esta ocasión no pueden ir papá y mamá de ambas familias. Solo van a ir una de las parejas y son los papás de Sandy. Y los papás de Sandy que van para allá, los otros les dan las llaves. Cuando les dan las llaves, les repiten que no se vayan por la puerta sur. Acuérdate que prohibida es más. Y le quitaron las llaves de ahí. No abran los candados, no se vayan por allá. No quisieron preguntar, no te preocupes, claro que sí, aparte ya están grandes. Los muchachos no son de estar explorando, quieren meterse un rato en la alberca y estar platicando ahí. Al final jóvenes. Cuando van para allá, les dicen los papás de Sandy, tanto a los cuates como a Sandy, oigan, nosotros queremos aprovechar porque traemos unos pendientes de nuestro negocio y queremos platicar unas cosas. Los vamos a dejar solos. Ya les compramos cosas para comer, ya les compramos ahí para beber y voltean con los cuates. Ustedes no les digan a su papá que les compramos esto. Y no eran unas bebidas alcohólicas, pero digamos que no eran bebidas que les permitieran en su casa. Y todo era para darles un momentito de chiflazón. Todo está de acuerdo, pero rematan diciendo, todo esto que hacemos por ustedes es para que, por favor, sus papás, cuates, nos dijeron y nos recalcaron una vez más, como todas las otras 500 veces, que no se vayan por la puerta sur. Así es que, por favor, nos vamos a ocupar, nos los vamos a estar vigilando, nos prometen que no se van a ir por allá. Y hay adultos como somos, pero les creyeron. Llegaron, empezaron a llenar la alberca. Los papás de Sandy estaban metidos dentro de la parte que tenían ahí de construcción y estaban platicando acerca de temas del negocio que nada más a ellos les interesaban. Y una vez que estaba ahí en la alberca, comienzan a nadar. Y después de media hora ya están los tres bien vestidos, cruzando la puerta sur y metiéndose en el campo para ver qué carajos hay del otro lado. Era su única oportunidad después de años y ahora sí querían saber qué pasaba. Y es muy extraño porque desde el rancho que ellos tenían, si veías a través de los huecos de esta mentada puerta azul, lograbas ver que había hierba alta. Es todo. Zacate o algún otro tipo de hierbajo pero alto. Verde y era como si fuera cuidado. Pero cuando cruzan, ese hierbajo verde es apenas 2 o 3 metros y después todo empieza a volverse cada vez más seco y más seco y más seco. Y se dan cuenta ya cuando están ahí que esa parte seca es trigo y muy, 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 muy seco. Casi al punto en el que estuviera prácticamente petrificado. Está duro, 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 duro. Cuando pasan por las ramas se lastiman y van caminando ahí entre los hierbajos porque no hay caminos por ningún lado. Es una zona que no hay como ninguna marca de hacia dónde tienes que ir y de repente se abre el panorama para un claro enorme que tiene una forma como cuadrada, pero es algo muy, 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 muy grande que hasta los extremos el cuadrado se ve como marcado por todo este hierbajo alto y seco que parece para ellos trigo. En el centro de ese perímetro cuadrangular está lo que pudiera ser un tejabán o una choza, porque es una construcción rara. Es una casa de madera, pero no te la imagines como una casa normal, es más bien algo rectangular, con unos techos que parecen de lámina. Los techos se ven viejos, se ven desde lejos que están todos llenos de óxido,
y está separada como a 1.5 metros del piso por unas columnas que parecen que son de piedra. La construcción es muy rara. Hay una escalerita y ellos ven eso y pues se transforman en el lugar que claro que quieren ver que hay adentro. Conforme se van acercando notan algo bien extraño. Aunque es un día un poco cálido, ahí la temperatura está muy diferente de cómo estaba en el rancho. Es bastante húmeda, pero un húmedo desagradable, algo un poquito asfixiante. Y conforme se van acercando a la casa, qué raro que se sientan tan cansados, pero muy cansados. Cansados al punto de que dar cada paso se vuelve hasta pesado, como si fueran subiendo una colina. Y cada paso que dieran ya fuera levantando todo el peso de su cuerpo y bajándolo al punto en el que ya se está engarrotando. Se sienten así, en plano, y en escasos 7, 10, 15 metros, ponle tú. Llegan a la casa. Nadie se ha dicho nada de estos temas, nadie se ha dicho de esa sensación asfixiante, ni esos pasos que son cada vez más pesados. No se dice nada. Caminan por las escaleras. Sandy va al frente, por supuesto. Abre la puerta de esta casa, que tiene una cerradura viejísima, algo antiquísimo, que ni siquiera necesita poner la mano para darle vuelta. Es algo que es como un pestillito, como una mariposa, como algo en forma de una T, que apenas lo mueve para la derecha y se escucha todo unas cosas como ahí llenas de herradumbre que se mueven y rechinan y la puerta simplemente se abre de golpe como si le empujara algún tipo de resorte. Ella casi se ve golpeada por la puerta, todos se hacen para atrás, esta cosa deja una nube de polvo y la nube de polvo, conforme empieza a disiparse, deja que se vean las penumbras dentro de la casa. Es una casa bien extraña. Tiene aperturas por todas partes. El techo de lámina, se ven que son trozos de lámina que ya tienen agujeros porque entran haces de luz. Las ventanas están tan sucias. Son 2 ventanas que están solo en la pared posterior. Digamos, abres y lo que ves al fondo son ese par de ventanas, pero no hay más ventanas. Y entra luz, pero están tan sucias, pero tan sucias, que la luz que entra es poca. Y ahí hay un ambiente raro. Te puedes imaginar, si viste la serie de Stranger Things, que todo está como levantado en el ambiente, como si hubiera esporas o algo así, probablemente por el polvo que se hizo con la puerta, por la agitación, pero es demasiado y es desagradable al punto que les irrita la nariz apenas van entrando y empiezan a sentir la necesidad de estornudar, pero por alguna extraña situación se aguantan. Entran y el último de los cuates, el menor, porque es 5 centímetros más chaparrito que su hermano, él cierra la puerta detrás de ellos y una capa de polvo se levanta del piso. Es una capa densa, desagradable, tiene un aroma como mohoso, feo, y ellos siguen estando ahí. Lo que sigue después de eso es algo que hace que se den cuenta del error que acaban de cometer. Se dan cuenta que hay un par de mesas. Las mesas están tiradas hacia la periferia de la casa. ¿Quién sabe qué tienen en las mesas? No logran visualizar nada específico. Hay muy poca luz. Lo que sí es que el lugar tiene una vibra bien desagradable. Y es ahí, cuando están justo en el centro de ese lugar, viendo todos para todas partes, cuando empiezan a escuchar a lo lejos como un tipo de graznido extraño, un cuervo, un sopilote o algún otro tipo de pájaro, quién sabe qué escucharon. Ellos solo escucharon pájaros y después una parvada inmensa que cada vez se escuchaba más cerca y todos empezaron a poner en la parte del techo. Era raro, porque eso prácticamente a nadie le daría miedo, pero el sonido de las patitas que golpeaba contra la parte metálica del techo generaba un estruendo tal que era algo horrible y todos se volteaban a ver nerviosos. Lo peor eran los huecos en el techo. Este tipo de pájaros asomaban la cabeza y era como si supieran que ellos estaban ahí, porque los veían directamente, sacaban la cabeza y parecía que otro de ellos metía la cabeza solo para verlos. Los pájaros estaban muy inquietos, empezaban a aletear, se movían de un lado para otro, no paraban de llegar al punto en el que ciertas partes de la lámina se veía que se estaban hundiendo por el peso. Si alguna vez has cargado un pájaro, sabes que la gran mayoría no son tan pesados, pero aquí se veía que estaba cediendo y había partes de la construcción, partes de madera que se escuchaba que crujían. Lo peor era lo que iba a venir. Cuando estaban ahí y estaban prestando atención en estos pájaros, comenzaron a sentir algo que no lo pudieron explicar hasta después. Era una sensación como si un pequeño airecito se colara de la nada y empezara a darte vueltas alrededor. El problema de ese airecito frío es que todos concluyeron en algo cuando después hablaron de este tema. Se sentía como si fuera una mano que te acariciara el rostro, como un par de dedos que pasan lentamente todo su tacto por tu mejilla.
Una sensación asquerosa y horrible porque les dejaba marcas de polvo y cuando se limpiaban con la mano, el color era absolutamente negro. Era oscuro, era como si hubiera sido carbón el que los tocó, pero era una sensación de dedos, unas manos, algo los estaba tocando y los comenzaba a dejar con marcas en el rostro. Cuando se voltearon a ver y los rostros tenían todos marcados, como si fuera con algún tipo de tizne, ellos se empiezan a asustar y es ahí cuando sienten como una presencia. Hay algo ahí adentro y se siente que los está observando. Cuando sienten eso, al segundo siguiente, por debajo del piso, no había notado, pero los maderos que conformaban parte del piso ya no estaban tan juntos. Quién sabe si alguna vez los tuvieron, pero dejaban muchos huecos y allá abajo habían cosas grandes y fuertes que estaban caminando de aquí para allá. No lograban ver si era algún tipo de animal, algún tipo de cerdo, de coyote, de lobo, porque se movían de uno y otro lado. El problema era la sensación de peso que dejaban. Era como si fueran cosas demasiado pesadas porque hacían un ruido pesado, más estruendoso inclusive que lo que estaba sonando con las patas de las aves que estaban todavía llegando al techo. Los muchachos empiezan a sofocarse con la situación, están siendo invadidos por todos, así es que en un ataque de histeria, uno de ellos voltea para la puerta, el mayor de los cuates, abre la puerta y dice vámonos. Salen de ahí corriendo y van corriendo como locos y escuchan los granidos y silbidos de estos animales y comienzan a escuchar como algo se acerca detrás de ellos y viene como caminando hacia ellos y ellos están corre y corre acelerados queriendo huir de ahí, pero cuando llegan a la zona del trigo, algo los hace voltear y cuando voltean lo que ven es a una mujer toda vestida de gris, con un rostro anciano pero muy extraña, no les daba ninguna buena sensación y está sentada en las escaleras de esa casa y se está despidiendo con la mano. Arriba de la casa no hay un solo pájaro, abajo no hay ningún tipo de animal, pero eso sí, desde donde están ellos hasta donde está la mujer, se ve como si algo hubiera estado pisando el pasto y hubiera dejado huellas bastante grandes. Los muchachos guardan silencio, regresan como si fueran parte de un tipo de cortejo fúnebre hasta el rancho. Cuando llegan y entran, hay dos personas ahí que conocen, dos adultos, que los están fulminando con la mirada y no quieren explicaciones. Les piden nada más, vacíen la alberca, nos vamos ya. Los muchachos están muy asustados y ellos les dicen, ¿no les pasó nada? No, qué bien, vacíen la alberca, nos vamos ya. Cuando se suben al carro, les piden que les cuenten qué fue lo que pasó, junto con un par de frases diciéndoles lo decepcionado que estaban de todos ellos, que los creían más maduros, que los creían personas que eran de más confianza, y se tienen que tragar los tres muchachos sus palabras, porque se dan cuenta que es verdad. Sandy se da cuenta que fue un grave error. Aparte, se los prometieron. Las promesas tienen valor. Y aquí habían roto la promesa. ¿Quién sabe si fue parte de la fórmula? Porque algo activó ese lugar. Y te digo que algo activó ese lugar. Porque una vez que regresan a la ciudad, tienen que ir los papás de Sandy a hablar con sus primos, los papás de los cuates, y decirles una disculpa muy sincera, con mucho arrepentimiento y mucha vergüenza, pero al mismo tiempo dando la cara por su error, diciéndoles lo que había pasado. Los papás de los cuates se voltean a ver, voltean nada más al piso, aceptan las disculpas, pero les invitan a que todos por favor pasen, quieren tener una velada con ellos, les quieren explicar cosas que nunca deberían de saber. Y les cuentan la siguiente historia. Nosotros sabemos que ese lugar les llamaba la atención, porque nosotros también caímos en la trampa hace muchas décadas. Fuimos al lugar, vimos la cabaña, y también nos saludó la anciana. Y nos tuvieron que contar nuestros padres la historia que les vamos a contar a ustedes, porque ahora sus hijos también van a ser llamados por ese lugar. Y ustedes van a tener que tomar nuestro rol. Y van a tener que advertirles y van a intentar vigilarlos para que no lo hagan, pero eventualmente, muy probablemente, van a ir. Solo ojalá les deseamos que tengan la suerte en ese momento que acaban de tener ustedes, porque es un lugar muy peligroso. Hace mucho tiempo, no sabemos cuánto, en ese lugar vivió una bruja. Ahí donde nosotros tenemos el rancho. Y después de pasar esa casa de esa bruja, hay un poblado fantasma. Hay cerca de unas 100 o 200 casas en las que ya no habita nadie. Habitan espíritus y malos recuerdos. Ese lugar fue asediado por dos cosas. Un tipo de plaga que empezó a matar a las plantas y un tipo de peste que empezó a matar a los bebés. Cuando esto empezó a ocurrir, la gente del pueblo, que dentro de la gente que estaba en ese tiempo en las alcaldías o en un tema de gobierno, eran los Márquez, decidió que tenían que encontrar algún enemigo porque la gente les estaba urgiendo, les estaba exigiendo
que dieran algún tipo de solución. Y buscaron un enemigo donde enfocar a todas las personas que vieran a algo como el centro de sus problemas. Y la persona que ganó esa lotería funesta fue una señora que hacía simplemente curaciones medicinales ahí, a escasos kilómetro y medio de donde estaba ese poblado. Las entraron como una bruja, le sembraron cosas en la casa. Fueron los Márquez, antepasados de nosotros, los que se pusieron a hacer fetiches. Fetiches con huesos de pájaros, fetiches con huesos de perros que habían encontrado muertos por ahí. Cosas feas que sembraron en la casa y entonces hablaron con el pueblo. Esa mujer que vive aquí a más de 1 kilómetro y que todos conocen y creen que es una sanadora, es una bruja oscura y nos acaba de mandar pestes del diablo. Vamos con ella y si encuentran cosas que sí hagan que la vinculen con el demonio, hagan justicia por su mano. Para hacer la historia corta y no dar detalles que harían que nos desuscribamos todos de YouTube, vamos a dejarlo de una manera muy clara, pero la desuscribieron en grupo esa mujer de este mundo. Se encargaron de lincharla. Y fue a raíz de esa situación que cuenta la historia que las personas en el pueblo fantasma comenzaron a tener visitas nocturnas, comenzaron a tener enfermedades que eran intratables y poco a poco el pueblo se fue vaciando de personas y llenándose de espíritus. Pero los Márquez, como tenían una situación de poder y tenían aparte el otro ranchito, primero se mudaron a ese ranchito en donde hacen sus vacaciones, el que tiene la alberquita y donde estaban platicando de los negocios, el que tiene una puerta sur prohibida. Y después, poco a poco fueron migrando a la ciudad y las cosas les fue bastante bien a esa parte de los Márquez, a esa familia. Pero ellos juraron que no tenían por qué estar contando sus trapitos sucios, porque no tenían que contar esto a los demás. Y sin embargo, ya van más de 6 generaciones que una y otra vez se ven tentados a regresar a la casa de la bruja. Y algo pasa cuando intentan vender su ranchito, porque la solución sería sencilla, muy sencilla. Vende el lugar, no te vuelvas a acercar, ¿cuál es el problema? Pero cada vez que lo han intentado vender, un accidente fuerte pasa en la familia. Así es que saben que es parte de la venganza de esta mujer. Los tiene de alguna manera malditos. Y ellos, sus generaciones y los que vienen, si se acercan a ese lugar, puede ser que ya nunca regresen. Híjole, familia nocturna, les voy a contar una de las historias que más me han gustado de las que me han enviado. Está de locos y nunca me habían mandado algo así. Lionel es un chavo, bueno, no es un chavo, ya es un señor, tiene 35 años y le ha ido increíblemente bien en la vida porque ha sido un tipo muy inteligente, demasiado trabajador. Ahí les va cómo está su negocio, porque tiene que ver todo con esta historia. Lionel, cuando estaba en el tiempo de la preparatoria, él se tuvo que pagar los estudios haciendo trabajos de albañilería. Le aprendió un chorro la albañilería y se empezó a dar cuenta de la buena lana que había en eso, de la friega que era todo eso, y se dio cuenta que él era muy habilidoso para todo ese tema. Cuando le toca estudiar o elegir la carrera, él no tiene que pensarlo 2 veces. Solo estaba entre arquitectura e ingeniería civil. Para él iba a ser por ahí, no había de otra. Se va por el tema de ingeniería civil. Y qué bruto. Se empieza a dar cuenta que ahora todo lo que está viendo como fórmulas matemáticas, diseños y todo ese show está brutal, porque él ya conoce de esos temas. No son temas que le resulten ajenos, no le están hablando de teoría, le están hablando de cosas que él ya ha visto y entiende qué problemas causan. Entonces, generó algo bien loco en él. Hizo que él la carrera no la estudiara, la viviera, porque en muchos momentos, fines de semana, se los tiene que dedicar a hacer pequeños trabajos de albañilería, de poner algún tipo de pisos, azulejos. Le entraba todo este chavo. Sale de la carrera y cuando sale ya tiene, suficiente conocimiento, porque al final de las situaciones complicadas, de ahí si las aprovechamos, crecemos. Y Lionel lo tiene bien claro. Le sabía la albañilería, le sabía al tema de la construcción, tenía amigos arquitectos, él sabía las friegas que te tenías que meter y sabía manejar a los maestros. Entendía todo el 360 de cómo era todo ese show. Así es que él vio una oportunidad de negocio, que te estoy hablando ya de algo que tiene su ratito, pero en la oportunidad de negocio era que en ciertas zonas había muchas casas que estaban muy deterioradas de personas mayores que ya las querían vender. No tenían dinero para invertirle en la casa y él se empieza a asociar con personas de cierto perfil, algunos maestros de la carrera que realmente eran arquitectos, que realmente estaban trabajando, que traían tema de construcciones
Y este tipo ya traía muy buena labia, la había desarrollado después de estar en tantas áreas, fue una de las habilidades que adquirió. Entonces, hace que ellos pongan el dinero y él al principio empieza a poner el trabajo. No contrates albañiles, yo me lo he hecho, nada más hacemos un proyecto cierto tiempo. Compran casas, remodelan y revenden. Rápidamente esto les empieza a dejar unos márgenes pero locos. Al día de hoy es algo muy común. Cuando él empezó, él fue de los pioneros con todas estas ideas. Y él tenía algo muy claro. Como él llegó a tratar con clientes finales, o sea, los dueños finales de las casas, se daba cuenta de los corajes que hacían porque les hacían malos trabajos. Entonces él lo hacía, pero con toda la mano el trabajo y con toda la intención de que las remodelaciones fueran un lujo. Algo muy bien hecho, algo muy detallado, y era muy consciente en dónde estaba la casa, cuál era la colonia, y a qué iban a aspirar las personas que lo obtuvieran. Y eso le empezó a dar un renombre. Para la cuarta casa que está vendiendo, tiene una fila de más de 40 personas que están interesadas en la casa que vaya a adquirir, que ellos quieren invertir. Y eso hace que cuando cierta compañía internacional que hace la renta, que tú subrentes las casas, ya sabes cuál, si te vas a un lugar, buscas esta aplicación y rentas alguna casa, un departamento, una habitación para quedarte ahí unos días, creo que me puedes entender. Y si no, no pongan el nombre, por favor, porque va a parecer comercial, pero tú me entiendes de qué estoy hablando. El punto es que cuando llega a eso, o sea, está apenas empezando, este cuate, la idea le viene al instante. Ya no voy a remodelar para revender. Voy a empezar a seccionar las casas para empezar a rentar cuartitos. Y cállate la boca que se hace una bomba, porque él fue el primero que ya tenía 18 habitaciones en su ciudad para rentar. Y era una bomba. Personas que él conocía que tenían casas que las tenían para compraventa o que se habían adquirido hace poco, les mostraba otro modelo de negocio y cállate. ¿A dónde voy con todo esto? No está de más decirte que en menos de 10 años el tipo tiene una cantidad de dinero, pero algo exorbitante, pero a base de puro trabajo pesado. O sea, él se metía hasta el fondo, hacía que las cosas estuvieran bien, dejó muchos socios en el camino que querían hacer puras cosas chambonas y chafas, que querían defraudar personas que él no le interesaba. Él quería trabajo bien hecho, cosas muy bien hechas, entregar servicios de calidad. Se metió en un buen segmento y la friega del principio después supo aprovecharla. Entendamos todo esto porque se me hace que él es un tipazo. Y también porque entendiendo todo esto que vivió Leonel, sabemos algo que él sí tiene, y es calidad. A él le gustan los temas de calidad. Él empieza a entrar con un sistema de calidad importantísimo. Que todo lo que esté adentro de la casa y que la casa esté bonita, bien decorada y muy limpia. Siempre. Todas las casas que tenía en barrios que eran un poco problemáticos, se deshizo de ellas. Sabía cómo colocarlas. Te digo que tenía una fila de personas que cualquier cosa que él agarrara era el rey Mida de todos. Muchos, cuando se hacen de una casa, tienen miedo de que la casa se les vaya a caer a pedazos. Las casas en las que él se metía, sabían que eran casas que iban a funcionar muy bien, no daban problema. El renombre y la reputación. ¿Por qué te menciono esto? Porque tiene que ver todo con lo que pasó. Y es algo que no tiene sentido. Me dice, narrador, ya tengo mi tiempecito en todo esto, más de 20 años jalando y le sé. Tengo solo un caso, y es por ese caso que me volví fan de tu canal. Y es por ese caso que creo en las cosas paranormales. Ahí te va. Hay una casa en una colonia que es de ricos de mi ciudad, que esta casa desde que yo entré se sentía una vibra bien extraña, y no es normal. Yo le sé al todo el tema, sé que te puede generar esas vibras, desde unos colores saturados, de que haya ciertos químicos en el ambiente, desde una sensación de calor. Cuando vienen olas de calor, entras a las casas y no te gusta lo que ves. Yo ya le sé a todo eso, porque como he estado en la compra y venta me cuido. Cuando no vendía ciertas casas en cierto tiempo, yo sabía que factores medioambientales estaban afectando porque todo en la casa estaba bien. Yo me había esmerado porque si estuviera. Es donde me decía, no, algo aquí no me gustó, y empecé a tomar estas cosas en cuenta. Lo que nos dice que Leonel es un tipo también muy inteligente. Pero me dice, pero en esa casa no tenía sentido. Sí estaba deteriorada, definitivamente, pues tenía una vibra bien rara. Era una sensación como si de repente te estuvieran observando allá de lo lejos. Si estabas en una habitación, pero las puertas colindaban de una con otra, sentías como en la otra habitación había alguien asomándose, pero no se te acercaba mucho. A mí me hizo voltear en muchas ocasiones. Iba con un compañero, con un socio, y le dije que por favor estuviera observando o no vaya a ser que nos estuvieran haciendo una trampa, porque al final pues
son negocios que tienen sus riesgos. Pero no hay nadie, no había nadie. Pero había una sensación. Se me hizo ver una señora en un reflejo. Pero dije, no me voy a hacer ideas. Aparte aquí, pues no es una casa que yo quiera para mí, para mi familia. Y la gente que pues me está vendiendo no me está diciendo que hay algún problema y no estoy notando que me mientan. La casita me cuentan que es de un familiar que falleció, que no dejó testamento y que se tardaron mucho en temas testamentarios para ya poderla mover. Entonces, que ahorita por eso está tan descuidada, porque nadie estaba viviendo realmente aquí, pero que pues no hay, no hay gato encerrado, no hay ningún tipo de problema. Y yo hago mis investigaciones, tema de la estructura, el tema de facturas, hablo con los vecinos, checo un montón de cosas. Pues no hay ningún problema. La divido en cuartitos. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas bien raras. Desde que están los albañiles, desde que tengo la gente ahí trabajando en la casa, oye, empiezo a tener alta rotación. Y eso no es normal. Yo trato muy bien a mi gente, es gente con la que tengo trabajando ya cierto tiempo. Les pago bien, sé cómo llevármelos, sé también que les gusta, los tengo chiflados a mi gente para que no se me quejen. Y de repente estoy teniendo alta rotación. Se empiezan a excusar, no quieren ir a trabajar. Hasta que ya me agarro uno de confianza y le digo, oye, pues ¿qué está pasando? O sea, me están haciendo quedar mal. Aquí tenemos también tiempos de entrega. Ustedes saben que estas casas no son para mí. Le entramos varios y también me reclaman. Y me dice, no, hombre, patrón, en serio, mejor revéndala así y ya, deshágase de esta cosa porque está embrujada. Y donde me dice eso, dije, no, tú ya tienes tiempo jalando conmigo. Tú sabes que esas cosas no le hacemos ni nos interesan. Patrón, en serio, se lo estoy diciendo. La casa está embrujada. Por eso no quieren venir a jalar. Pues a ver, pues, ¿qué les ha pasado? Dicen que hay una víbora naranja. Una víbora naranja. Ya la han visto varios. ¿Y eso qué tiene de embrujado? Pues es un animal. La casa estaba abandonada. Mátenla. O sea, antes, ¿por qué no me habían dicho? Patrón, ya le pusimos de todo. Ya le pusimos trampas. Ya le pusimos venenos. Ya le pusimos presas. Ya le soltamos machetazos. Pues esa cosa no es una víbora, es otra cosa. Pues ya nos asustó. Dicen que son brujerías, que sí se manifiestan las brujerías y por eso no quieren venir. No, le dije, mira, aquí hay de dos. O se ponen a creer en otra cosa y vamos trabajando, o voy buscando una cuadrilla nueva que no me tenga estas supersticiones. Y se ofendió. Y me dice, mire, patrón, yo nunca le he quedado mal y no le voy a quedar mal por esto. Y yo le estoy diciendo por su bien. Porque usted le sabe mucho a la construcción, pero ya vi que no le sabe nada a las brujerías. Aquí hay algo. En esta casa hay algo, se lo estoy diciendo. Si se me va la cuadrilla, yo me quedo a jalar solo. La casa se la voy a entregar. No sé si en tiempo y forma, porque se nos está yendo la gente y ese sí ya no me puedo encargar y 2 manos no son la misma 10. Pero si usted se encarga de estarme trayendo gente nueva, pues yo aquí los traigo, los ciño y hago que salgan las cosas. Pues desde ahí las cosas iban mal, narrador. Yo tenía mi proyecto para 8 meses que quedara todo perfecto. Nos tardamos 1 año y medio. Cara de vergüenza con todos mis socios inversores. Como ya yo tenía un renombre y una reputación, y aparte traíamos varios proyectos y no era el único, ahí me la fui cambalachando y la fui compensando. Pero sí les decía la verdad. No, pues es que ahí hay problemas en la casa y hay cosas que no vimos. Y empiezo a afectar un poquito mi renombre, porque pues, yo sabía que para todos yo era el ganso de los huevos de oro. O sea, casa que elegía era por algo y decisión que tomaba era buena. Que ya no me saliera una jugada y en una casa tan grande, tan costosa, sí me iba a causar un problema. Por eso lo mitigué bien, pero se terminó el proyecto. ¿Se dieron cuenta algunos? Sí, nadie terminó tan enojado y al final los que terminaron medio molestos se los compensé y quedaron al final a gusto. Nunca, jamás pude estar tranquilo con esa casa. Ahí te van las cosas que pasaron desde que la puse en renta en el negocio de rentar cuartos. Yo la pongo como un set de lujo, como un lugar al que puedes ir a quedarte no más de 1 semana. No dejo que se quede más tiempo de eso las personas porque se empiezan a apropiar del lugar. El lugar también ya no te permite meterle ciertas manos en aromas, en retoques, en remates, en cositas de colores, manchas y cosas así. Y yo quiero que esa casa esté impecable por la zona en la que estamos y por el giro que me interesaba. Entonces, máximo es 1 semana. Pues no se me quedan las personas ni 3 días. Se me empiezan a ir. Y me empiezan las personas muy amablemente a reportar los casos muy extraños. Se metió alguien en mi habitación en la madrugada. Oye, yo reviso la aplicación, reviso si hay gente que debe de estar en la casa. Es la única habitación que está rentada en ese momento. Al punto en el que me da miedo, voy para allá y la persona ya está haciendo sus maletas. Y me dice, volví a ver a la persona subiendo las escaleras. Yo la increpé, fui y le dije que para qué por qué se metió en la noche en mi habitación. Y la persona seguía subiendo las escaleras cuando llego al segundo piso.
todo vacío y no hay nadie. No, yo me voy de aquí. No sé por qué no nos dijo que había cosas raras, pero aquí hay alguien acechando y yo no me voy a exponer ni a mí ni a mi esposa. Bueno, pues no pasa nada. Oye, yo buscando en las habitaciones, revisando, en ese momento no había incorporado el tema de cámaras de seguridad por privacidad de la gente, pero pues no había rastros de personas. Pasa el tiempo, narrador. Siguientes personas que se quedan. 1 o 2 días después, disculpe usted, pero tiene inquilinos muy molestos en la parte de arriba, hacen mucho ruido, nosotros ya nos vamos, queremos un reembolso. No nos dijeron que iba a haber este tipo de circunstancias. Pues cuando voy y les pregunto, pues lo que te estás imaginando, como si fuera una pareja que está revivando su romance, pero todo lo que da, y a mí se me hace muy extraño. Así es que les pido por favor que se queden una noche más, que va a ser sin costo, que les voy a hacer una devolución, con tal de que por favor me hagan una buena calificación en la aplicación para tener un buen nivel. Ellos me dicen que está bien, pero no están tan de acuerdo. Yo les digo que esa noche yo voy a estar ahí para que nadie haga ese tipo de interrupciones o situaciones tan lamentables, tan fuertes o tan íntimas que se estaban haciendo como tan, pues sí, tan molestas para el resto de habitantes. Pero lo que no les dije es que la casa no tenía más inquilinos. No había nadie. ¿Quién fregado se metió en la casa? No sé. Y 2 ocasiones, o sea, fueron 2 noches seguidas en las que les estaba pasando eso, por eso estaban tan molestos. Bueno, yo me quedo en el piso de abajo, en la habitación continua en la que están ellos, y cerca de las 2 de la mañana comienzo a escuchar a la pareja. Y no me estaban diciendo mentiras. O sea, qué bárbaro, pero ahí parecía una escena de amor y de asesinato a la vez. Entonces me da mucha vergüenza por lo que estoy a punto de hacer. Me tengo que armar mucho de valor porque sé trabajar con maestros, pero con esto no soy director de ese tipo de películas, narrador. Pues me voy al segundo piso y bueno, me persino antes de entrar. Donde termino de persinarme, ya no hay sonidos en la habitación. Abro la puerta y la habitación fría, pero como un témpano de hielo y vacía. Todo está en su lugar. Y dije, ay, nanita, esto sí no lo vi venir. Siguientes, narrador. Una serpiente amarilla que la encontraron debajo del colchón. Debajo del colchón. Estaban en la noche, escucharon movimiento, prenden las luces, se asoman y hay una víbora, señora víbora ahí en la habitación. Cerraron la puerta, la habitación no tiene más salidas. Es la puerta de entrada, no hay más. Yo voy de urgencia para allá. Llego cargado para hacerle daño a esa cosa, porque es la misma que me habían reportado la gente. No hay nada, nada en la habitación. Les digo que por favor me den indicaciones y la fregada. Total que me dicen que en qué parte estaba. Yo busco huecos en el colchón, busco huecos en la parte como de esta base de la cama. Nada, narrador. Pues les pido una gran disculpa y claro que les doy una bonificación y, o sea, me porto espléndido con ellos y con 1000 disculpas y 1000 vergüenzas y los hago que ellos elijan otra habitación y les sale otra serpiente igual. Tuve que deshacerme de los colchones por si acaso tenían un microscópico hueco que no estaba viendo y la serpiente estuviera adentro. Dejé venenos, dejé carnadas, dejé 1000 cosas. Me asesoré. Después de una semana, no salió nada, me deshice de colchones y de bases. Vuelvo a rentar la habitación y ya no me dijeron nada. Solo se salieron a los 2 días, porque ellos sienten que es de muy mala suerte que mientras se ven en un espejo se rompa. Y yo es que esta casa tiene algo. Siguientes inquilinos, una serpiente amarilla. Otra vez. Dice, narrador, opté por vender. Opté por vender. Les dije que no estaba funcionando, que tal vez la situación de la zona en la que estábamos, puras mentiras. Opté por vender. Les di un pedacito de mi parte a los socios para que entendieran que yo estaba dispuesto. O sea que si mi reputación no era infalible por elegir los lugares bien y hacer los proyectos bien, porque cómo demonios les iba a hablar que estaba pasando ahí algún tema de brujerías, demonios o cosas que veto a saber qué son, les devuelvo una parte más de lana, que al final yo sé que para mis inversores es lo que les interesa, le pierdo yo, pero mantengo mi reputación en el que si las cosas salen mal, respondo, no pasa nada y mi reputación se mantiene y la casa no la puedo vender. Gente que va, me dicen lo mismo, malas vibras, gente que dejo para que empiece a andar y revise. Te lo voy a dejar claro, narrador. Yo estaba casi ya rematando al final la casa con todas las adecuaciones que hice, con todos los muebles que tenía, con todos los acabados, una casa de lujo por todas partes a un costo muy inferior, como si no te cobrara nada del mobiliario que era nuevo. Nada, que estamos hablando que era mucho dinero, mucho dinero. Era gratuito, entonces era una ganga la casa en sí. Todavía le rebajo otra cantidad y la gente no se la lleva porque cuando dejé a unos inquilinos por ahí para que la revisaran a detalle, salieron corriendo gritando en la casa que algo se les apareció.
que una mujer que vieron en el pasillo y enfrente de ellos se desvaneció. Y me acordé de la que yo vi reflejada en el espejo y me acordé del maestro que me decía, por su bien yo que usted la vendo. Desde ahí no me ha vuelto a pasar nada. Terminé rematando el lugar y después me fui a hablar con uno de los vecinos, uno de los más grandes, un tipo con el que nunca había hablado. Y cuando voy y le digo, oiga, nada más para despedirme, yo sé que no tuvimos mucho contacto, pero estoy agradecido con todos. Y me dice, pues usted dónde vivía, yo no lo había visto. Le digo, yo era el de esa casa. Me dice, se hizo de la casa embrujada y aguantó. ¡Qué bárbaro! Ahí la gente luego se iba. Sí, por eso la familia que le estaba veniendo se tardó tanto. Les pasaban cosas y cosas y cosas. Nunca se pudieron quedar a vivir ahí. Y me le quedé viendo con una cara, narrador, que él se quedó callado. Y yo estaba pensando, si me los vuelvo a topar, los voy a matar. Estos tipos ya sabían, quién sabe qué cosas hicieron ahí, pero ellos ya sabían que en esa casa pasaban cosas. Pero mira, a mí me tocó comerme el pato. Algo complicadísimo con el tema de lo paranormal es que a veces no ocupas estar en medio de un fenómeno que sea tan extraño, tan extravagante. Solo necesitas que algo que haya ocurrido no debería de tener manera de haber sucedido. Te lo cuento con esta historia. Isaías tiene una situación muy complicada, o bueno, tuvo una situación muy complicada porque de esto data de hace mucho. Me dice Isaías con vergüenza, y con esto recuerden Familia Nocturna, parte de lo que nos representa como la audiencia de este canal, como la familia nocturna, es el respeto. Porque lo que les voy a contar aquí es un tema bien complicado y merece todo el respeto para esta persona. Isaías se ve a sí mismo en el pasado como una persona que estaba muy confundido en la vida. Situaciones familiares en las que todo el tiempo lo compararon con otro, lo ningunearon mucho tiempo, y él no se dio valor. Cuando estaba en la primaria y en la secundaria se recuerda perfectamente que él era el que era el borrego y se veía a sí mismo como eso, alguien con la necesidad de tener a alguien al frente para seguirlo. Casi no tenía ideas propias, cuando estaba solo no hacía nada, el tiempo siempre le volaba entre las manos, pero una vez que tenía amigos que eran como un poquito líderes, siempre se les pegaba y estaba activo y estaba muy contento. El problema es que había a veces malas influencias y lo hacían hacer cosas que no estaban bien. Oye, ve y molesta a este, ve y molesta a aquel, vamos a hacerle esta broma al maestro, a la maestra, mañana todos no vamos a entregar la tarea, dame tu tarea porque yo no hice la mía. Y él era el borrego, nunca se daba a respetar, nunca ponía altos, no tenía claro exactamente qué era bueno y qué era malo, lo que el líder dijera. Y se mimetizaba. Si de repente estaba alguien que él como liderato era, oye, protejamos a los demás, no está bien las injusticias, él era parte de ese grupo y lo hacía muy bien. Pero si después esa persona se alejaba o ya no estaba en ese grupo y ahora estaba con alguien que hacía justo lo contrario, él se mimetizaba totalmente en el entorno. Vuelvo a decir, ve su pasado con dolor, con peso, y se ve a sí mismo como una persona muy perdida. No sabía qué seguía. Él sabía que iba a estudiar muy probablemente odontología, porque sus papás eran odontólogos y era lo que a él le tocaba, y era la carrera que era segura para él. Sus papás le habían dicho cuál era su trayectoria clara. Tal vez todos estos factores en su vida lo derivaron en lo que le sucedió cuando cumplió 20 años. Está estudiando odontología. Va, no sé si en el tercero, cuarto, quinto semestre de la carrera. No es el estudiante más brillante, no es el odontólogo o un prospecto de odontólogo que sea alguien que realmente reluzca por su inteligencia, su conocimiento, su habilidad. Es menor que el promedio, le va bastante mal en la carrera y tiene que ver con que no está motivado. Llega a un problema muy grave a sus 20 años, que de repente un semestre entero deja el 100% de las materias la reprueba. Y lo peor es que él siente que sí se esforzó. Y me dice el narrador, en ese momento se me cayó, pero así el mundo entero se me fue al piso y me pregunté, ¿y yo qué diantres estoy haciendo aquí? ¿Y yo por qué estoy haciendo esto? Ni me gusta la carrera ni me interesa. Y cuando vino ese choque tan fuerte me lo pregunté, bueno, ¿qué quiero estudiar? ¡Nada! No quiero estudiar nada. Ya no quiero estar haciendo nada, no quiero estar siguiendo a nadie. No quiero estar con el maestro que me dice el cómo debe de ser y estoy pegadito a él. No quiero estar tan confundido porque los salones ahora no son tan sencillos como en la preparatoria.
que los grupos estaban bien determinados y aquí cambian y cambian y cambian y yo no me identifico con nadie y les importa demasiado que les vaya bien y yo me siento todo el tiempo fuera de estos grupos, me siento fuera de esta gente, no me siento conectado con nada. Yo lo que quiero es largarme de aquí. Y en ese momento, de una forma explosiva, lo decidí. Voy, muestro todas mis calificaciones reprobadas y me doy de baja de la universidad sin preguntarle nada a mis padres. Llego orgulloso a la casa, les dejo calificaciones impresas ahí sobre la mesa, les dejo la baja firmada y ese mismo día estoy haciendo un par de maletas y digo, me largo. Yo sí, eso sí se lo agradezco a mis papás en ese momento. Tenían un sistema administrativo en el que siempre me enseñaron a ahorrar, entonces ya para ese momento de mi vida tenía algo de ahorros, una bicoca, pero era algo y me iba a permitir mínimo salirme, rentar algún cuartito, irme a vivir con algún amigo de los que tenía que ya trabajaban y vivían solos. Algo iba a hacer y con ese dinero me iba a dar a vivir un rato. No tenía ningún plan a futuro. Pues mis papás no se opusieron. Me dijeron que me veían muy inmaduro, que ellos desde ese tiempo se daban cuenta que yo no era una persona que había crecido como el resto, que necesitaba ya tener experiencias propias, y me llené de una ira, narrador. Si toda mi maldita vida lo que he estado haciendo es seguirlos, los he estado siguiendo, cada paso que doy es parte del plan que ellos hicieron sobre mí, no es mío. Exploté, no sé qué tantas barbaridades les dije, mi mamá estaba hasta impactada. Yo me voy de ahí con mi maleta, sin ningún plan, y de repente estoy llamando de teléfonos públicos a diferentes amigos, todos ocupados, unos me contestan, otros no. Voy a visitar a un amigo que trabaja en una pizzería, me invita a una rebanada porque me ve bien tronado, y le digo que si me puedo ir a vivir con él, y me dice, mira, un día o dos, quédate, no hay problema, y mi refrigerador y mi comida es tuya, no hay mucho, pero lo compartimos. Pero yo vivo con mi novia y ya quedarte más tiempo, no. Yo no la voy a vivir a gusto, me fui afuera para estar con ella, no para estar entre amigos. Y me voy dando cuenta de eso, narrador. Nadie tiene un maldito espacio para mí. A nadie le importo realmente. Nadie quiere hacerse cargo ahora de mí, que estoy en problemas. Muchos años después me di cuenta de mi error, pero estando ahí era mi forma de pensar. Y estaba con esa idea y me sentía con mucho odio y mucho coraje y mucho resentimiento. Y durante un mes estuve brincando de casa por casa por casa por casa, hasta que al ir a una reunión me topo con el amigo de un amigo, que es un tipo que se ve, pues digamos que daba miedo. Tatuajes por todas partes, el tipo traía ahí un par de símbolos que se veían que eran como que medios demoníacos. Yo no sé nada de esos temas, o sea, mi familia es de médicos odontólogos, narrador, es todo. Entonces me le pego y este tipo dice así como que, ¿te interesan estos temas? Y yo, sí, pero hay que agarrar plática larga. La neta, narrador, yo lo que quería es que me invitara a su casa para tener un lugar más a donde quedarme. Ir haciendo crecer esta lista porque no tenía dinero para estar pagando un departamento, no estaba trabajando, yo estaba pagando mis comidas de ahorros. Ahí medio mal comí en la casa de mis amigos de lo que tenían pues, para más o menos librarla, porque no quería trabajar, estaba muy enojado con todo, con la vida, con todo. Y el tipo me dice, sí, vente a la casa, vamos a platicar. Y me invita. Oye, ¿y su casa? Era un santuario diabólico. Todo en esa casa, todo estaba dirigido a entidades demoníacas. Todo. Y lo vi desde que llegué. Pero te estoy hablando, no quiero que te imagines como un templo con cosas muy ritualísticas. No. Desde pósters, dibujos en paredes, paredes rayadas, imágenes en una puerta que tenía de madera hecha a navajazos, pero que se veía donde te estaba poniendo un chivo con cuernos, con cuerpo humano. Y bueno, mil y un cosas. El tipo no era un buen artista, entonces los dibujos de él eran espantosos. Había muchas cosas impresas, libros de mil y un cosas, ocultismo, viaja negra, sacrificios rituales, mil cosas. No. Era una biblioteca de miedo. El lugar olía, daba su aromita a que era un ambiente como que cargadito de cosas. Entonces, yo desde que llego, hay algo que me pasa muy extraño. Y es que empiezo a sentir, narrador, feo. La sensación, me siento feo, me pone a la defensiva, me siento en peligro. Y él comienza a hablarme de temas, de nombres, de demonios, formas de invocarlos, de qué manera él en su vida ha hecho diferentes sigilos con los cuales ha hecho ciertos, no sé qué cosas, no me acuerdo si me dijo pactos, movimientos, alianzas o invocaciones, sepa la fregada. Yo ya no le estaba prestando atención. Yo nada más estaba esperando que no me fuera a hacer algo y que yo no fuera a hacer el siguiente sacrificio ritual
Estaba impactado y espantado a la vez. Tenía cráneos que yo no sabía si eran de cerámica o de verdad. Los tenía con velas puestas. O sea, era una combinación entre una escena muy aterradora y una caricatura. Y el tipo empezaba a decir cómo él había tenido estos poderes. Y me decía si yo me daba cuenta del gran poder que tenía sobre las personas y eso. Narrador, yo me sentí enfrente de un loco que me iba a hacer daño. Pero ahí te va lo que sí me mató de miedo. De repente se detiene y me dice, yo ya sé por qué estás aquí. Estás haciendo como que me escuchas y no me prestas atención. Quieres un lugar donde vivir. Y yo necesito un acólito. Si me juras a mi lealtad y te ofreces conmigo a mi deidad, te quedas y no te voy a cobrar nada. Él es el que nos alimenta y Él es el que nos da. Y olvídate esas ideas que tienes en la cabeza, yo no te voy a hacer daño. Tú no vas a ser mi siguiente sacrificio, quítate de eso. Yo no hago ese tipo de sacrificios. Aparte, no serías mi ofrenda, la mejor que le pueda dar a mi deidad. A mí me gusta darle cosas buenas. Así es que no me interesas para eso. Quiero un acólito, quiero que aprendas, quiero que sepas de esto, quiero que seas mi discípulo. Y si aceptas, te puedes quedar aquí. Pero hay de ti si aceptas y después me abandonas, porque eso te va a traer consecuencias. Narrador, te lo vuelvo a decir, sin orgullo alguno, yo era una persona muy cobarde y me dejaba llevar mucho por la presión social. Al día de hoy, ya te estoy hablando después de años de terapia, de años de muchas cosas que pasaron después de lo que te estoy a punto de contar, pero al día de hoy soy otra persona. En ese tiempo, no. Lo que él me dijo es hago lo que tú quieras con tal de que no me hagas nada. Así es que le dije, claro que sí. Si me das aquí un hogar y no me haces nada, yo voy a ser tu discípulo. Y esa misma noche, no te quiero contar detalles, pero marqué mis manos, mi espalda y un glúteo, porque era parte de lo que él decía, que era parte del ritual, una combinación de cabello, saliva, sangre y todos los fluidos que te puedas imaginar míos, hechos en un pacto de su deidad, y me dejó marcado con su nombre. ¿Por qué me dejé todo eso? Porque yo estaba en un estado muy lamentable mental y espiritualmente en ese momento. No me daba cuenta, yo creía que eso era lo normal y me quedo a vivir ahí. Nunca viví nada del tema paranormal. Sí se sentía amenazante, se sentían presencias, nunca entendí en qué trabajaba este tipo, de dónde sacaba la comida. A veces traía cosas de lujo, a veces traía cosas viejas, a veces traía cosas abiertas. Pues nunca entendí exactamente de dónde estaba sacando los alimentos, si lo robaba, si hurtaba, si realmente trabajaba en un lugar, no sé. Pero todos los días eran lecciones. Como para el quinto o sexto mes, yo me doy cuenta que dentro de mí hay un vacío enorme, me siento hueco, no me siento bien, y esa furia que tengo y ese enojo, él se dio cuenta que lo tenía y me habla una y otra vez del gran poder que tiene la venganza. Y yo decido que no. Así es que un día que él se va, porque aquí hay una cuestión, él se iba y se llevaba las llaves y me dejaba encerrado. Un día que él se va, yo ya había hecho y había visto videos en internet de cómo podía hacer unos aditamentos para intentar abrir las cerraduras por dentro, y después de estar cerca de 3 horas, logro abrir una, pero no la termino de abrir. Nada más me doy cuenta que puedo y estuve practicando así por una semana, y en la última ocasión que él se fue, en 20 minutos abrí las cerraduras y me pude escapar. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque mi vida no fue la misma. Yo no sé si fueron esos marcas, tatuajes, ese ritos y haber estado tanto tiempo ahí, no sé. Pero había una sensación constante de que algo me estaba siguiendo todo el tiempo. Este sujeto nunca preguntó por mí, nunca se acercó a mis amistades, nunca nada. No lo volví a ver. Pero ¿sabes qué sí pasó? Que una ocasión, estando en mi casa porque regresé con mis padres, le pedí perdón, ellos me dieron la oportunidad de regresar, estuve una temporada de 2 años trabajando. Después de eso tuve que elegir una carrera técnica, ya no tenía la oportunidad de una licenciatura o de algún otro tipo de carrera porque ya estaba bastante más grande y necesitaba generar dinero. Entonces, bueno, me fui por otro camino, pero ya había pasado muchos años. Y un día mis papás me dicen, hijo, nosotros nos damos cuenta de los grandes errores que tuvimos, estaban llevando algún curso de algo, sacan una Biblia, me la ponen y dicen, nos estamos convirtiendo, te queremos invitar. Yo todavía estaba en un proceso personal, les digo, a mí por favor ya no me digan qué hacer. Yo estoy llevando mi vida adelante, me está costando mucho, respeten mi proceso. Ellos me piden otra vez disculpas por cosas del pasado, me dejan la Biblia en mi habitación, yo la agarro enojadísimo, la aviento contra el piso, narrador, me voy a dormir y al día siguiente que me levanto, la Biblia está hecho pedazos y están puros trozos de la Biblia esparcidos por toda la habitación
como si algún tipo de animal salvaje se hubiera metido y lo hubiera destrozado, y hay puros trozos por todos lados. Nadie entró en mi habitación del día anterior a la mañana siguiente. Nadie. Durante la noche yo no escuché ningún ruido, nunca me levanté, pero no escuché nada. Y estás hablando que estaba en una forma tal que eso fue hecho con mucho, mucho ruido. Yo no sé qué pasó. Y desde ahí me di cuenta que sí me había amarrado, vinculado o hecho algún tipo de daño que no terminaba de comprender. Y después de eso me ha llevado años poder salir de ese pozo interior espiritual, de ese hueco que me generé, y ahora me siento otra persona. Pero no ha dejado de manifestarse. Cada vez que me acerco a ciertas personas o ciertas cosas o ciertos lugares, hay algo ahí que no le gusta y se manifiesta en mi vida. Vidrios rotos, marcas en la cama, cuerpo arañado. Yo creo que de alguna manera no he logrado como desvincularme de él, pero espero en un futuro lo logre. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de despedirme, permíteme preguntarte, ¿lograste sobrevivir a la fogata? Si es la primera vez que escuchas una fogata y lograste sobrevivirla sin ponerle pausas, sin tener que verlo en partes, házmelo saber para darte la bienvenida a la familia más oscura y chida de internet, a la comunidad de este canal, la familia nocturna. Y a mi querida familia nocturna, permítanme decirles que vamos por este 2026 y muy pronto les vamos a tener muy buenas sorpresas. Pero ahora sí, dicho una vez esto, desde hoy hasta que nos veamos el próximo jueves con la siguiente fogata oscura de historias, les deseo que tengan dulces pesadillas. Bye bye. Otra. Pero oye, ¿ni llegamos a los 20,000 o si la vez pasada habías pedido 20,000 likes? Ah, sí Para yo continuar cierto. con la historia. Sí cierto. Les pedí 20,000 likes para que la vocecita del más allá continuara. A ver, familia nocturna. No revisé, la verdad es que no he revisado. ¿Qué episodio es el que tengo que revisar? Es el 372. Hagamos un trato tú y yo. Ahí va. En el momento en el que salga este episodio, que sale el lunes, Sí. hoy, a las 8 de la noche, si ya se llegó a 20,000 likes el video anterior, que es el 372. el 372, si en el video 372 llegamos a los 20,000 likes hoy a las 8 de la noche, entonces en el siguiente video nos cuentas tu historia. Va. ¿Va? Sí. ¿Les gusta el trato familiar nocturna? Pero bueno, entonces significa que hoy no vamos a tener historia extra. Ay, pero cuéntanos una tú. Es que sí tengo una preparada. Ay, Sí, va. Esta historia está muy rara, está muy fuerte y es ese consejo que les doy siempre de manera repetida. Es que con el tema de las energías es bien peligroso. O sea, es un tema con el cual inclusive hay gente que te dice, no, eso lo dice porque hay personas que te guían mal y hay personas que no saben. No, es porque he conocido personas que están ahí inclusive de maestros y se les sale el tiro por la culata tremendo y pasan mil y un cosas que después, una vez que salen mal, se desentienden por completo. Porque no saben qué hacer, porque es una situación que se les va de las manos o solo lo van escalando al punto en el que poco a poco se alejan más y más y más y ya está en otras manos la situación y quién sabe si soluciona o no. Porque esto que te voy a contar es uno de esos casos y es horrible. Ahí va. Hay una chava, vamos a poner el nombre Rosa María. Nuestra querida Rosita, ella había tenido una situación bien complicada en el tema de noviazgos y estaba bien bajoneada, bien bajoneada. Tuvo un novio que se querían mucho y de repente de la noche a la mañana la corta. Después hay un chavo como un tipo de amor platónico en el que parece que se van a dar las cosas y terminan dando con su mejor amiga. De esas sí, de situaciones que duelen. Okay. Y llega ya como a los 20 años y ella está súper fregada en ese aspecto porque ya lo tomó tan personal, no lo digirió de una manera en la que le sirviera y al contrario se lo cargó y se veía a sí misma como una chica que no tenía ningún atractivo para nadie. Cuando pasa eso, se cruzan los malos astros en que no sé en dónde o quién fue la que le recomendó que hiciera un hechizo que no era ni siquiera un amarre, porque por los actos que me dijo que hizo, suena a invocar a algo. Y ella le estaban diciendo que era la forma de atraer el amor a su vida y etcétera. Pero mira, ya vas viendo y vas conociendo cositas de rituales. Y ya vas viendo ciertos elementos que dices, eso no suena a un amarre y eso tampoco suena
a que estés atrayendo algo, estás atrayendo a alguien o a un qué, no a un ente. El problema es que lo hizo y no tardó nada. Ella dice que cuando al final había como un paso en el que tenía que ver, es que era una quema primero, después a esas cosas de la quema, las cenizas, pero no eran nada más cenizas, había más cositas ahí, las tenía que mezclar en algo, eso algo, remojar en algo, dejarlo en un lugar específico, después de eso requemar y después había como un tipo de ofrecimiento. Cuando ella hace la parte de ese ofrecimiento, las manos había que tenerlas así y cuando las tiene así, siente que otras manos la agarran así. Está en su habitación, sola, la casa vacía, ventanas abiertas por el humadero, que no es de un día, le llevó, o sea, tenía que ser como que en partes y por eso es y nada más por las partes, ya hay mucha simbología en el torno que es como, o sea, o la gente que te dijo neta no sabía de esto, o te estaban engañando y había algo detrás que está muy raro. Hay muchas cosas que no quiero entrar en detalle, pero el punto es que siente las manos ahí y está viendo así muy, muy afectada porque no hay nada, pero lo siente. Y lo siente, pero, o sea, no hay duda que hay alguien que le está agarrando las manos. Ajá. Le empieza a apretar y empieza a apretarle más. Y le empieza a doler la mano y sus manos empiezan a torcer hacia abajo. Y ella tiene que gritar, suéltame, para que esas manos aflojen tantito, manos invisibles, y se haga para atrás. Está súper, súper asustada y al día siguiente cuando se levanta, porque esa noche es una noche horrible, dormir poco, cambiarse de habitaciones, estar buscando amigos y bla, 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 pero después se duerme y una vez que se levanta, las manos están agrietadas en la zona donde le apretaban los dedos. Bueno, día con día parece como si le hubiera caído algún tipo de herpes que le empieza a hacer como un contagio en la piel y empieza a generarle granitos, llagas, mucha sensación de comezón. Y al principio es, oye, ponte alguna cremita, ponte creo que se llaman antimicóticos, que son antihongos. Y después de una semana esa cosa está morada, trae marcas como si le hubieran agarrado unos huellitas aquí, como unos deditos apretando. Y todo el dedo está todo lastimado. Y aparte está una sensación que ella todo el tema del romanticismo y del amor no puede expresarlo. Cada vez que lo dice, las cosas empeoran, pero instantáneo, un ardor tremendo en las manos, una sensación que se están torciendo y empiezan a darle esos tipos de situaciones en público cuando platica con una amiga, cuando está en contando el relato de lo que pasó, al punto en el que ella empieza a volverse muy rápido una persona muy callada. Tiene un chorro de miedo, se siente invadida, aparte ya trae un tema de autoestima afectado, con la familia les ha estado ocultando cosas, hizo algo que es bien difícil decirles a los demás, entonces está en una burbuja muy densa, muy oscura y muy pesada, se acerca a la persona o a este sujeto, quien haya sido, que le dio estos datos, y cuando ella le habla de lo que le está pasando, le sonríe y le dice, pero si lo lograste, ya hay alguien que está enamorado de ti, como si todo fuera parte de... No entiendo exactamente si realmente había malicia o lo hacía como una forma de mitigar o una forma de soltar. No entiendo porque, por como lo describe, no suena una persona como malévola. Pero bueno, a esta chava va con médicos, le ponen mil y un cosas, baja y regresa, le empiezan a hablar que son sus niveles de estrés, que hay que hacer exámenes de sangre y nada. Finalmente, no sé cómo termina con un grupo de cristianos que son como medios extremistas y tal cual, o sea, personas que se toman las cosas muy a pecho. No digo que esté mal, pero si los vieras llama la atención. Y ellos la agarran, empiezan a hacer unas oraciones a gritos, le toman las manos y se la meten en algún tipo, no sé si fue una ánfora o alguna alberca que tenía agua bendecida. Y después de eso se transformó como en su curación semanal. Todas las semanas estar metiendo agua, las manos en agua bendecida, hasta que después como de 3 o 4 meses se quitó eso. Pero la sensación de la presencia no se quitó. Y de repente cuando está en la cama dice, yo todavía estoy ahí y siento que algo me empieza a retorcer las manos hacia abajo, pero ya no traigo las marcas. Y todavía está lidiando con eso y ya van 4 años. Hijos. Entonces, tengan cuidado con las energías. Pero ahora sí, y con esta historia, nos vemos el próximo jueves. Pero de aquí hasta que nos vemos el jueves, les deseamos dulces pesadillas. Bye bye.